Bueno, entonces, bienvenidos a este módulo que estamos viendo, a este encuentro que tenemos del nivel 4. Este módulo, como les hemos comentado, está dirigido ya a esa presentación, a cómo van a empezar a llegar a sus clientes. Este módulo es de marketing estratégico y también van a tener un módulo también muy especial sobre el pitch comercial. Y en este momento ya tenemos con nosotros a nuestro invitado especial. Nuestro invitado en el día de hoy es Manuel Ortega. Manuel ahorita nos va a comentar un poquito de lo que él hace, de su experiencia, y vamos a arrancar ya con esta intervención. Recuerden que todas las preguntas que ustedes tengan las van a poder hacer a través del chat, y lo que voy a hacer es que recojo todas estas preguntas y posteriormente le comento también a Manuel qué es lo que han venido ustedes preguntando. También, digamos, si ustedes en algún punto al finalizar la conferencia le quieren hacer preguntas en vivo y en directo, les recomendamos que levanten la mano y prendan su cámara para poder hacer las preguntas. Estamos aquí, recuerden que este es espacio para que ustedes consulten todo lo que necesitan, aprovechen toda esta experiencia que tiene Manuel, que ya les va a contar qué ha hecho, entonces ahí ya van a poderse conectar y van a poder conocer muy bien todo esto que les va a brindar en el día de hoy. Entonces, bienvenido Manuel, muchas gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros. Bueno, Manuel también es booster en el centro, entonces también lo encontrarán en el Teams que tenemos compartido para ustedes. Bueno, perfecto, Gina. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy entusiasmado de poder compartir algunos conocimientos y sobre todo que después podamos charlar y conversar un poquito sobre las dudas y que podamos hacer esto una conversación ida y vuelta. Y también agradecido a la universidad por la invitación y por ejercer este programa que lo veo muy importante, ¿no? Si quieren comenzamos. Tengo la intención, pero por supuesto ustedes también son parte de esto, así que puede ir cambiando, pero tengo la intención de que podamos abordar 3 temas, 3 píldoras. Tenemos poquito tiempo, así que voy a ir muy rápido en algunos conceptos, pero como un poco nerd que soy, me gusta a veces explayarme y profundizar, pero este no va a ser el momento, así que espero que ustedes me puedan regular eso. El primero es un poco lo que ya han visto, es siempre el enfoque centrado en el cliente, ¿no? Es imposible recordar todo el tiempo esta forma de abordar, digamos, un emprendimiento. El segundo nos vamos a introducir más en el marketing estratégico, en el mercado. Y el tercero, que es un poco la frutilla del postre, un poco lo que les quiero regalar, es una matriz de crecimiento de marketing, que ahí veremos cómo la vamos a ir utilizando, ¿no? Como les decía Gina, yo tuve la oportunidad de estudiar publicidad, de licenciarme en la universidad, de estudiar varios años, y después de formarme más en marketing y dirección comercial. Más sin embargo, mi recorrido ha sido en paralelo de la construcción o una carrera relacionada a lo comercial o lo empresarial con una carrera social. Y en mi forma de ver, en mi forma de introducirme al mundo del impacto, para mí eso es un negociable, ¿no? Así que celebro muchísimo que ustedes estén pensando y estén liderando emprendimientos amigables con el medio ambiente y amigables con la inclusión social, porque creo que en algún futuro va a ser la única forma de emprender y eso es mi deseo también, ¿no? Para aclarar un poquito de qué hablamos cuando hablamos de marketing estratégico, es muy fácil aclararlo cuando lo diferenciamos del marketing operativo, porque tal vez el marketing más conocido en nuestro día a día, en lo coloquial, digamos, ¿no? El marketing estratégico
es el marketing que se enfoca en el objetivo en el largo plazo, en el crecimiento, en el plano estratégico, mientras que el marketing operativo se enfoca más en las acciones cortas para lograr objetivos preestablecidos, ¿no? Esto seguramente ya lo conocen, que son las famosas 4P del marketing. Eso, cuando hablamos de 4P, sin embargo, sé que estamos hablando de un paradigma un poco viejo, de los años 70, pero cuando hablamos de las 4P, hablamos de marketing operativo. Cuando hablamos de las 8P, que es el marketing de servicios, y ahí les recomiendo a quienes comercializan servicios a Lovelock, el autor por excelencia de marketing de servicios. Hablamos también de marketing operativo. Cuando hablamos de marketing digital, una conversación que me recuerdo haber tenido con Gina, también hablamos de marketing operativo. Entonces, un poco mi invitación o lo que yo pretendo conversar un poco hoy con ustedes es esto, ¿no? Es qué hablamos cuando hablamos de marketing estratégico y cómo transformamos eso en acción, ¿no? Porque a veces la palabra estrategia queda en un intangible, en una nebulosa muy difícil de bajar a la práctica, y esa es mi intención. Si hay algo que no se va entendiendo, no tengo problemas en que si hay alguna pregunta puntual, China, lo cortemos la presentación para aclarar, ¿no? Claro que sí, aquí cualquier pregunta, como saben, las pueden hacer en el chat. Si vemos de que es una pregunta puntual para hacer la pausa, de una te contaré, Manuel, no hay problema. Muchas gracias. Entonces, la primera píldora, que es la que voy a pasar más rápido, pero tal vez la más importante y que los va a acompañar siempre en el estadio en el que estén en un emprendimiento, es el enfoque centrado en el cliente. Y acá les dejo una pregunta que a mí me parece muy poderosa, es siempre tener muy claro qué me compra quien me compra. ¿Cuál es la necesidad que está resolviendo la persona que me está comprando ese producto o servicio? Puede pasar rápido, pero este es un enfoque por lo que estuve conversando con Gina, que ya estuvieron abordando en los niveles 1, 2 y 3. Este es un paradigma viejo, donde yo antes tenía un producto y buscaba qué hacer, dónde comercializar ese producto, y pasamos a un paradigma mucho más del siglo XXI, donde yo en realidad encuentro un segmento de mercado y le brindo una propuesta de valor eh, para solucionar su necesidad, ¿no? Esto probablemente ya lo han visto, que es el modelo de negocios Canvas, donde hay mi propuesta de valor en este caso, y ojalá de acá y para siempre en todos los emprendimientos sea una propuesta de valor verde, social. Nosotros acá en Argentina eso le llamamos emprendimientos de triple impacto, impacto económico, impacto social, impacto ambiental. Un poco para hacer la sinergia o la retroalimentación entre estos dos cuadrantes, ¿no? Entre el segmento de cliente y la propuesta de valor. Lo que yo le quiero dejar acá es, cuando nosotros pensamos en marketing, no podemos dejar de pensar y de vivir en modo de pregunta, ¿no? Es decir, la tarea de entender los problemas y los esfuerzos que los clientes hacen siempre para adquirir nuestros productos o servicios no puede ser dejada de lado y tiene que estar presente constantemente. Probablemente conocen, y si no, también les recomiendo acá lo que se llama el Empathy Map, o mapa de empatía, que es una herramienta innovadora que sirve un poco para esto, para dimensionar y nunca olvidarme cuáles son los dolores comerciales, simplemente hablando, que nuestro cliente tiene y por qué mi propuesta de valor responde a los mismos, ¿no? Y esto es muy difícil porque no hemos sido educados para actuar de esa manera, ¿no? En paradigmas tradicionales. Es decir, que no se trata de mí, sino que se trata del otro. No se trata de mis necesidades, ya sean necesidades comerciales, sino que se trata de cuáles son las necesidades de mi segmento de mercado y cómo mi propuesta de valor atiende a esas necesidades, ¿no? Y acá les dejo otro autor que a mí me encanta. Él no habla de marketing, y creo que si se entera que yo en este momento estoy hablando de marketing con su libro, capaz que me llama. No, pero este autor se llama Edward de Bono, probablemente muchos lo conocen. Es el padre del pensamiento lateral, habla de un poco de neurociencia, de creatividad, de percepción, de sabiduría, pero tiene en uno de sus libros un concepto que a mí me hizo un cambio
y nunca más me olvidé, y por eso lo dejo acá, porque me parece muy pedagógico, que es el concepto de burbuja lógica. Y él dice lo siguiente, esto está citado textualmente: hemos de asumir, aunque no sea cierto, que todo el mundo actúa de forma lógica dentro de su burbuja de percepción. Esto implica la forma en que la persona percibe la situación y los valores que percibe en la misma. De modo que, en lugar de acusar a alguien de estúpido o malicioso, dice el autor, reconocemos la conducta lógica de esa persona y tratamos de entender su burbuja de percepción dentro del cual su comportamiento resulta tan lógico. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, en esto de que no se trata de ti, se trata de él, nosotros analizamos o pretendemos analizar a la otra persona desde nuestra burbuja de percepción. Cuando nosotros hacemos eso, es probable que su comportamiento no nos resulte lógico y creemos que está equivocado o equivocada. Sí. Lo interesante de la burbuja lógica es entender de que nuestro cliente tiene su propia burbuja de percepción y yo tengo que, de alguna manera, con mi propuesta de valor, meterme en esa burbuja de percepción para cubrir su necesidad y una propuesta de valor, por supuesto, legítima, ¿no? Entonces, para ir terminando esta primera cápsula, este primer contenido, la pregunta es, ¿qué me compra quien me compra? Y acá contarles que hay al menos 4 tipos de compradores, y es mi recomendación absoluta que ustedes puedan entender de la A hasta la Z exactamente cuál es la necesidad que estoy resolviendo con mi producto o mi servicio. ¿Me compra comodidad? ¿Me compra precio? ¿Me compra relación cuando yo compro, por ejemplo, un iPhone? ¿Es una compra de relación? ¿O me está comprando valor? Esa es una compra corporativa, por ejemplo, lo que se llama muchas veces B2B o negocio a negocio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de compradores? La sensibilidad al precio, que es un eje, y el valor de diferenciación, que es el otro eje, ¿no? Y acá les traigo una buena noticia como amante de las ventas que soy, pero de las ventas desde una mirada humana y sistémica, es que la buena noticia es que la mejor forma de aprender esto es que nosotros somos compradores las 24 horas, no sé si las 24 horas, sacando cuando dormimos, pero somos compradores todo el tiempo. Entonces, analizar cuando nosotros compramos lo que compramos, si estamos comprando precio siempre, que es un poco la respuesta fácil o la respuesta trillada, tal vez, o si en alguna oportunidad no compramos valor, no compramos relación o no compramos comodidad. Por ejemplo, en un minorista, no siempre uno piensa que en un supermercado minorista, no recuerdo cómo lo llaman ustedes en Colombia, uno piensa siempre que va a comprar precio. Y eso yo lo pondría en duda. Tal vez uno está comprando comodidad, por más que se fije en el precio como una variable más de análisis a la hora de comprar, ¿no? Entonces, bueno, para no entrar en tecnicismo y no llevarme toda la presentación en esto, les dejo esa inquietud y esa pregunta que para mí es una pregunta poderosa, y es entender qué me compra quien me compra en mi emprendimiento, y el ejercicio fácil que es qué compro yo cuando compro en cualquiera de las cosas que consumen en su día a día, para salir un poco de la caja, de lo normado, de lo que ya tenemos preestablecido, y para entrar un poco en la burbuja lógica de mi consumidor, ¿no? Entonces esa fue la primera píldora, y la segunda tiene que ver con el marketing estratégico. Definición de mercado. Antes, qué pena. Hola Manu, qué pena. Preciso cuando tú dijiste vamos a pasar a la siguiente, alguien levantó la mano. Entonces Dale. yo creo que aprovechemos y ¿Sí? dale, Diego, que tienes de pronto alguna pregunta allí. Sí, sí. Bueno, primero, muchísimas gracias. Espérate, conectar la cámara aquí. Muchísimas gracias pues, por todo lo que nos estás contando. En realidad, yo no conocía esa diferencia entre el marketing operativo y estratégico. Me parece bastante interesante. Ahora, al final que hablabas sobre los diferentes tipos de compradores, a mí siempre me ha surgido esa inquietud del balance perfecto entre el comprador que te está comprando porque estás generando valor, ¿cierto?
la sensibilidad que tiene con el precio, que claramente ahí lo indica, y el impacto social que uno cree que está teniendo con la idea, ¿cierto? ¿Por qué? Porque generalmente cuando uno está haciendo una idea con impacto social, impacto ambiental, que es lo que se está tratando en estos momentos, uno cree que el comprador es muy sensible al precio porque precisamente nosotros en este momento estamos trabajando en una idea de una fintech que obviamente nuestro servicio es el dinero, o sea, nosotros vamos a dar unos créditos, digamos, en un propósito social porque vamos a generar una inclusión financiera, pero en el tema financiero siempre hay la percepción de la tasa de interés, siempre está esa percepción de que no hay justicia, porque ya los bancos o las entidades tradicionales tienen cierta fama, pero también hay cierto desconocimiento de los compradores o de los usuarios de los sistemas porque no conocen el trasfondo de la operación que hay detrás de todo ese engranaje para que se le pueda prestar un buen servicio. Entonces, ese balance de uno poder demostrar esa propuesta de valor a una población que es sensible al precio y que a la vez esté dando un impacto social, digamos, ¿qué opinión tienes ahí? O un ejemplo de una entidad de ese tipo que haya logrado hacer ese balance. Porque a mí en lo personal y al equipo que estamos trabajando en eso, ese es nuestro principal caballito de batalla. No queremos ser percibidos como estamos haciendo algo social, pero es que ven, es que ustedes parecen un banco y entonces tenemos esa chapa que es lo que nos queremos salir y eso creo que las fintech han trabajado bastante en ese tema. Entonces, no sé si fui claro como con la intervención, Está clarísimo, pero está básicamente es clarísimo. eso. Está clarísimo, voy a tratar de esbozar una respuesta, pero también abierto a si alguna otra persona tiene una opinión que la pueda expresar. Sin duda que en el ejemplo que estás dando, Diego, la variable precio es una variable importante, pero desde el momento que vos te posicionas como una propuesta de valor amigable con la inclusión, ya deja de ser el precio el driver, la única variable por la cual me está comprando, ¿no? Entonces probablemente vos ahí tengas un comprador de valor o un comprador un comprador de valor que es el más difícil de todos, que es muy sensible al precio, pero también muy sensible a la diferenciación. ¿Y con esto qué quiero decir? Que si vos obvias todo el trabajo, si vos dejás de lado todo el trabajo en tanto en inclusión y al medio ambiente, y solamente te quedas con el precio, te va a dejar de comprar, justamente porque no eres solamente un comprador de precio. Uno de los grandes de las grandes enfermedades que hay dentro de las empresas y el marketing es cuando caemos en el comprador de precio y en la guerra de precios, porque perdemos todos, digamos, es un paradigma menos, en el cual perdemos todos. Así que mi recomendación para lo que estás preguntando, Diego, es de ninguna manera puedes dejar de entender que tu cliente te está comprando valor, lo que no significa que también es un cliente sensible al precio, ¿no? ¿Alguna otra Muchas pregunta gracias, o Manuel. algún... No, a vos. Bueno, por acá por el chat no tenemos preguntas, ya pues yo creo que podemos seguir con el siguiente tema. Perfecto. Aclarar un poquito más a Diego que el comprador de valor es difícil porque es al mismo tiempo un comprador técnico, es un comprador racional y es un comprador emocional, si se quiere, ¿no? Entonces reúne un poco estas dos cosas y las propuestas tienen que ser en el plano emocional y en el plano racional, es decir, le tiene que convenir técnica y económicamente, pero también le tiene que llegar a la fibra, ¿no? Entonces, bueno, hermoso desafío el que tenés por delante. Mi recomendación es que puedas acudir a quienes venden ventas corporativas o hacen alianzas corporativas o alianzas estratégicas, suelen tener muchísima habilidad en este tipo de compradores. Volviendo a la píldora 2, como hemos llamado hoy, vamos a hablar un poquito de marketing estratégico. Lo primero, para hablar de marketing estratégico, un poco lo que decía Diego, es si yo tengo una estrategia, digamos, que se asienta en los costos, esto es un paradigma
viejo y probablemente ninguno de sus emprendimientos se asiente en este tipo de estrategias. Acá estamos hablando de, tengo una estructura de costos muy, muy baja, digamos, por la masividad de mi mercado. Este es típico de la industria del siglo XX. Si tengo una estrategia de diferenciación, una estrategia de enfoque. Lo que ha cambiado un poco con la globalización y la aceleración, digamos, de que, y mucho más con la pandemia, es que hoy los mercados chiquitos dejaron de ser chiquitos. Capaz que yo tenía un mercado en mi ciudad, pero de repente Latinoamérica no está tan lejos, ¿no? ¿Por qué? Porque con la virtualización y la aceleración de ciertas antenas tecnológicas esto se ha ido dando. Entonces los dos paradigmas de abajo se han ido uniendo y es muy probable que todos nuestros emprendimientos estén ahí, ¿no? Generar una propuesta de valor clara para un segmento chiquito y determinado, pero eso no significa que es un segmento de mercado chico en cuanto a tamaño y en cuanto a posibilidad de rentabilidad, ¿no? Esto probablemente lo conocen todos también, que es el ciclo de vida de un producto, y es otra de las variables que hay que analizar constantemente. ¿Qué es lo perverso del ciclo de vida de un producto? Es que verlo así de costado es muy fácil. Es muy fácil ver la curva, digamos, y el análisis cuando yo logro verla así de costado. Lo que sucede es que lamentablemente ustedes no la pueden ver de costado, sino que ustedes están sobre la curva, percibiendo y tratando de entender si están en una etapa de introducción, si están en una etapa de crecimiento, de madurez o de declive. Todo producto puede variar, por supuesto, la curva, pero tiene una introducción, un crecimiento, una madurez y un declive. En una preincubación, en un estadio temprano como el de ustedes, el secreto está en cómo esa introducción pasa a ser un crecimiento y cómo voy validando, como decía Gina al principio de la charla de hoy, a través de la validación y las metodologías ágiles, cómo voy validando que voy a crecer, cuántas X voy a crecer, cómo lo puedo ir de alguna manera midiendo, ¿no? Y lo difícil de la etapa de madurez es que es muy complejo darse cuenta cuando viene la bajada, es muy complejo hacer los movimientos estratégicos antes que esa bajada sea lo suficientemente tarde, ¿no? Entonces, como les decía, la etapa de crecimiento es la etapa donde yo más recursos voy a tener para tomar las mejores decisiones, para pensar en el largo plazo a mi emprendimiento y a mi modelo de negocios. Porque es la etapa donde todo florece, es la etapa donde surgen las nuevas oportunidades, es la etapa donde el entusiasmo, digamos, de la venta, de crecer en facturación, de crecer en servicios, nos va llevando a ser cada vez mejores. Pero también es la etapa donde no quienes estén arrancando su emprendimiento a esto, sino más para quienes ya vengan del emprendimiento y lo estén transformando, es la etapa donde yo tengo que tomar las decisiones estratégicas y que más van a incidir en el largo plazo de mi producto. Porque si la tomo en la madurez, puede que sea demasiado tarde y que ya no tenga los márgenes, digamos, de liquidez y de ganancia suficientes. Entonces, como les decía, ¿cuál es la dificultad? Porque ver esta curva así es relativamente sencillo, es como cae de maduro, si se quiere, qué tengo que hacer en cada momento de la curva. La dificultad es que cuando yo estoy emprendiendo no veo la curva de costado, sino que voy transitando la ruta, voy transitando esa curva y es muy difícil a veces darse cuenta si es una pequeña baja en las ventas o si ya estoy entrando en un declive o si es una pequeña subida o si realmente estoy en una etapa de aceleración en esa curva, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación acá? Que la operativa siempre me mata la estrategia. Y acá la alerta con la metodología ágil, que es buenísima, pero la metodología ágil muchas veces me aleja del pensamiento estratégico, del análisis, ¿no? Si bien en la metodología ágil existe y son muy buenas las retrospectivas, suelen ser retrospectivas de movimientos tácticos, de movimientos operativos. Pero recuerden que en este módulo estamos hablando de estrategia en el largo plazo, ¿no? Entonces, ¿la metodología ágil funciona? Sí, sin duda, y estoy contra a favor de la metodología ágil, pero muchas veces la operativa me mata la estrategia, y acá es donde yo a veces tengo que hacer una pausa para entender
en qué momento del camino estoy, ¿no? Este también es un libro que adrede o a propósito lo he puesto, porque es un libro muy viejo, probablemente todos lo conozcan, es del año 2004, pero es el primer libro que empezó a hablar de innovación, empezó a hablar de que innovar, o el secreto, digamos, del crecimiento en la innovación, es explorar océanos azules. ¿Y qué quiere decir el autor con océanos azules? Océanos que no habían sido explorados, propuestas de valor, o mejor dicho, necesidades de segmentos de clientes que no tenían su propuesta de valor. Entonces, por supuesto que esto es muy riesgoso, porque navegar en aguas que nadie había explorado siempre tiene más riesgo que meterse en los océanos rojos, que llama el autor, que son las aguas que medianamente otras empresas han explorado. Entonces, lo traigo porque me parece un concepto que, si bien es muy viejo, sigue siendo sumamente vigente, y en el mundo de lo social y lo ambiental hay un montón todavía de océanos azules por explorar. La tentación siempre está en navegar en océanos rojos, donde ya se conoce el comportamiento de compra del consumidor, ya hay un precio de referencia, ya hay una forma de comercializar eso, pero lo lamentable ahí es que hay poco margen de crecimiento y pocas variables, digamos, de modificar esa industria. Ya lo conocí a un jugador demasiado grande, ¿no? Pero por lo menos no ha sido nunca mi caso, ¿no? Entonces, la única forma de no caer, digamos, es generando una innovación que me devuelva a la fase de introducción. Es decir, a ese punto. O sea, las empresas que logran ser innovadoras constantemente son las empresas que en ese punto, o incluso ahí, tal vez me he equivocado en ponerlo ahí, sino un poquito antes, incluso un poquito antes, logran generar una nueva innovación para volver a crecer y volver a tener una fase de introducción de crecimiento y madurez. ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene que ver con la última píldora, que es el contenido más importante que les quiero traer hoy. Antes de que pasemos, Manu, hay ya una pregunta. Por acá nos dice José Oliden Sánchez, ¿hay herramientas de predicción que puedan ayudar a dar un vistazo a esa curva? Mira, el paradigma viejo habla de investigaciones de mercado. La investigación de mercado es una metodología lineal, es una metodología donde se hace una investigación propiamente dicha, pero es una metodología que yo no recomiendo, al menos, porque es para un emprendimiento, una startup que tiene los tiempos cortos y es tan dinámica, una investigación de mercado es muy robusta y probablemente esté ajena, digamos, a lo que vaya a suceder el día de mañana. Entonces, la mejor herramienta es la validación. Es la validación constante con el cliente, con metodologías de validación, con MVP, digamos, propiamente dicho. La otra, esa es cuanto a lo externo. Después, en cuanto a lo interno, es medir constantemente mis indicadores. Si yo tengo una organización, una startup, y no mido mis indicadores, lamentablemente estoy perdiendo mucha información. Entonces, la mejor forma de entender cómo uno está creciendo es midiendo los indicadores de mis transacciones comerciales. Si estoy aumentando en leads, si estoy aumentando en cierres comerciales, cómo es el indicador de postventa, cómo es bueno, un montón de etcétera, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? No sé si le puede contestar a José. Si quieres nos cuentas cómo vas con esa respuesta. También acá Andrés, dice José Lien que es claro. También Andrés complementaba mientras tú ibas comentando de que también puede utilizar análisis de tendencias, análisis de datos muy fuerte y modelos predictivos de esa manera. Totalmente, totalmente. Si Andrés quiere explayarse un poquito más, bienvenido también. Andrés, si quieres hacer tus comentarios, también bienvenido, súper. Bueno, por acá no nos comentó Andrés, pero bueno, lo compartió por acá por el chat. Perfecto. Entonces les decía, la tercera píldora, y para ir cerrando, digamos, y poder ampliar un poquito más la conversación,
Gina me comentó que los tiempos eran cortos, tiene que ver con una matriz de crecimiento estratégico. Y en esta matriz, digamos, el principal momento o lo más importante para validar en este momento del ciclo de vida de productos con esos primeros compradores, que un poco spoileé ahí, que son los early adopters, es no pensarlos solamente como clientes, sino que esos primeros compradores son mis mejores amigos, mis mejores aliados para validar y para entender cuál sigue siendo la necesidad de mi producto, de mi servicio. Entonces, un paradigma viejo es pensar que mis primeros compradores son solamente clientes, y un paradigma de una startup, digamos, incluida en este mundo del siglo XXI, este mundo mucho más tecnológico, con redes sociales, con mucha más cercanía con nuestros clientes, es un paradigma que los early adopters, es decir, los primeros que adoptan mi tecnología o mi propuesta de valor, son en realidad mis mejores consejeros. Entonces, en esas personas es donde yo todo el tiempo tengo que estar validando si mi propuesta de valor sigue siendo vigente, si mi propuesta de valor está completa o si todavía le falta algo. Los spoileo también, nunca va a estar completa, siempre le va a faltar algo a mi propuesta de valor, ¿no? Y ahí también está, creo que una de las competencias o de los skills más importantes del emprendedurismo, y es ese temple y ese liderazgo, ¿no? De poder seguir avanzando aún cuando hay algo que me está faltando. Porque si yo no puedo seguir avanzando aún cuando hay algo que me está faltando, me detengo. Y esa detención, ese stop, puede ser realmente, digamos, peligroso para mi emprendimiento. Entonces, lo bueno de emprender es poder amigarse con la incertidumbre y amigarse con el feedback y con la recomendación, que siempre es una construcción crítica para seguir creciendo. Entonces, a quienes tengan sus emprendimientos y no estén tomando información de sus primeros clientes, mi recomendación es que ahí hay mucho para trabajar. Ahí hay muchísima información valiosa, hay muchísimo de la mejor investigación de mercado que puedo hacer, está ahí. En quien tiene mi producto, en quien lo compró, en quien lo consumió, en quien lo volvió a comprar, el que lo recomendó. Ahí hay muchísima información. Y esos son los early adopters. Entonces, mis primeros clientes, los primeros 100, los primeros 500, los primeros 1000, depende cuál es la escala, por supuesto, de su ticket y de su negocio. Mis primeros clientes no pueden ser solamente clientes, sino que son quienes más información me van a dar. Pero me quedé centrar en esto, digamos, ¿no? Y si les puedo dejar una sola cosa, todo lo anterior, ya lo han visto en módulos anteriores, lo van a hacer bien, pero si les puedo dejar una sola recomendación, les quiero dejar esto, que es una matriz que los va a acompañar para tomar decisiones estratégicas correctas. ¿Por qué digo estratégicas correctas? Porque en el estrés del día a día, en esa curva que veíamos, muchas veces confundimos las decisiones tácticas con las decisiones estratégicas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que puede que las cosas no nos estén funcionando y hay que saber reconocer, saber parar, parar la pelota, como decimos los argentinos, parar, pensar, retroalimentar, digamos, y pivotear, que es una frase muy utilizada en la metodología ágil, pero eso no significa que voy a cambiar la estrategia. Voy a hacer un movimiento táctico, pero la estrategia puede seguir siendo la misma. Es decir, si yo tengo como estrategia, yo tengo un servicio tecnológico que hace una recomendación de riego a un productor agropecuario, ¿no? Entonces mi cliente no es todo tipo de productor, sino el productor que solamente tiene equipos de riego, que es mucho menor. Si yo tengo la estrategia de crecer en Argentina y tengo una estimación, un objetivo comercial de crecer 3x en este año, y voy midiendo el primer Q, el primer trimestre, y veo que no llego a ese crecimiento, ¿voy a cambiar de estrategia? La respuesta es no.
voy a hacer un movimiento táctico y voy a revisar por qué no estoy llegando a ese crecimiento esperado en ese primer Q. Y puede ser porque tuve un supuesto de que las ventas iban a venir por un canal digital y lamentablemente, o en el agro todavía las ventas vienen por un canal analógico, puede ser un supuesto, porque el pricing, el precio no está acorde y estoy perdiendo un segmento de clientes que no está dispuesto a pagar ese, puede ser otro supuesto. Pero no cambia la estrategia, ¿no? Entonces, ahí entender la diferencia entre movimiento táctico y movimiento estratégico. Y ahí yo tiré otro elemento, que es un Q, un trimestre, y es en esto que decimos, ¿cuál es la mejor forma de estimar? Dividir al menos el año en 4 partes, al menos en 4 partes. Si yo no mido cada uno de los trimestres, hay empresas que ya directamente lo dividen en meses y hay otras que en quincenas, ¿no? Pero bueno, tiene mucho que ver con cuál es el comportamiento de mi mercado. En el agro, capaz que dividirlo en menos de 3 meses no tiene sentido, porque por lo menos acá en Argentina los ciclos son semestrales en el comportamiento de compra. Pero digo, ahí yo tengo una variable de análisis que son mis indicadores internos. Entonces, volviendo a esta matriz, y esta matriz quiere decir lo siguiente. Si yo quiero crecer y estoy planteando o estoy pensando en cambiar mi estrategia, mi recomendación para ustedes es que se hagan la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es o morcillo. Perdón que se activó un micrófono de Camila. Ya, no hay problema. ya lo silencié. Ya. La siguiente pregunta les decía la siguiente. Si yo tengo un producto actual en un mercado actual, quiere decir que yo ya conozco ese mercado. Mi estrategia de crecimiento recomendada es penetrar el mercado. Es decir, tengo que doblegar mis esfuerzos para penetrar el mercado, es decir, para vender más de lo que ya sé vender. Eso puede ser aumentar en canales comerciales, puede ser capacitar mejor a mi fuerza comercial, puede ser publicitar aún más, pero quiero decir, cuando yo ya tengo un producto que conozco, que lo tengo entre manos, en un mercado que también yo ya conozco, mi estrategia tiene que ser penetración de mercado. Ahí lo que va a variar es cuántas X voy a crecer, porque por supuesto voy a estimar algo y la realidad es otra, ¿no? Solo estimar mucho más de lo que pasa realmente, eso pasa, pero eso no significa que voy a cambiar de estrategia. Vuelvo al ejemplo, soy esta empresa tecnológica que ofrece un servicio de tecnología para recomendar a través de la tecnología y de satélites cuánto tiene que regar el productor. Mi mercado es Argentina. El producto ya lo validé, estoy en una etapa de crecimiento, ya tengo facturaciones, ya estoy con mis primeros early adopters, ya tengo el producto y ya conozco el mercado. No voy a ir a Chile, no voy a ir a Colombia, no voy además de vender recomendaciones de riego, recomendaciones de fumigación, por ejemplo. No, ahí mi estrategia de crecimiento, como tengo esto conocido, y esto conocido es penetrar. Voy a aumentar en fuerza comercial, voy a aumentar en capacitación, voy a aumentar en producción. Ahí es crecimiento de mercado. Ahora bien, si yo ya veo, porque va bajando la curva, soy líder de mercado, porque veo tendencias, como decía una persona por ahí, porque en realidad puede ser que yo pensé que era un océano azul, pero no era tan azul, era medio rojizo el océano. Entonces, si yo veo que ese crecimiento no va acorde a mis expectativas, y no porque esté haciendo algo mal, sino porque ya no hay mercado, y ojalá me dé cuenta antes de que no haya mercado, ahí sí tengo que hacer un movimiento estratégico, y ese no es un movimiento táctico, este sí es un movimiento estratégico. Y es el siguiente, necesito un producto nuevo para el mismo mercado que yo conozco, y ahí la estrategia es el segundo que ven a la derecha, que es desarrollo de producto. ¿Por qué primero esto? Porque es más fácil desarrollar un producto nuevo para un mercado que todavía yo domino.
para un mercado que yo sé cuál es su comportamiento, yo sé qué dinero hay ahí, yo sé cuál es su necesidad social, su necesidad ambiental. Entonces, la estrategia de ampliar el portfolio de producto es la segunda mejor recomendada, siempre y cuando ya haya agotado las alternativas de la primera estrategia, que es penetración de mercado. ¿Por qué? Porque la incertidumbre es un poquito mayor y la inversión es un poquito mayor. Ahora bien, la tercera estrategia es un poquito más difícil y suele ser bastante subestimado el penetrar otros mercados. Ahora está muy de moda el tener un producto, por ejemplo en este caso en Argentina, y exportar mi producto, ya sea un producto o un servicio, a otras partes del mundo, ¿no? Cuando está muy de moda, creo que la pandemia ha acelerado, digamos, algunos comportamientos de compra ahí. Y no hay que subestimar nunca el esfuerzo que requiere aperturar un mercado. Y esa es la tercera estrategia. Entonces, cuando yo ya haya agotado la primera, que es penetración de mercado, cuando yo ya haya agotado la segunda, que es un nuevo producto para el mercado que ya conozco, paso a la tercera, que es, con un producto existente, puede ser el primero, en un mercado nuevo. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, si yo tengo esta aplicación que trata, o mejor dicho, esta aplicación que recomienda las cantidades de riego al sector del agro, ¿cómo hago para llevar ese producto y servicio, que ya lo tengo, es un producto existente, a un mercado nuevo? Por ejemplo, a Brasil. No, por ejemplo, Chile. ¿Cuál es la diferencia con Chile? Me voy a encontrar con otra cultura. Es totalmente diferente a la cultura que ya conozco, con otro comportamiento de compra, con otros jugadores, con otros competidores. Me voy a encontrar con otra moneda, me voy a encontrar productamente con otros productos sustitutos, otros productos alternativos, con otro precio de referencia. Me voy a encontrar con otro tipo de productor. Tal vez no sea un productor extensivo y sea un productor intensivo, porque tiene muchísimo menos terreno, muchas menos hectáreas. Entonces, seguir validando eso, meterme en una etapa de introducción de mercado, yo tengo que saber siempre que ante este tercer probable movimiento estratégico, voy a necesitar dinero, voy a necesitar liquidez. No voy a poder, desde el primer día, ser sostenible económicamente ahí. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que esto nunca sea un movimiento para salvar una empresa, por ejemplo. Siempre voy a necesitar una inyección externa, ya sea de otro producto que venía funcionando o de un capital inversor, para sostener, digamos, esta penetración de mercado hasta que ese producto entre en una etapa de introducción y de crecimiento, perdón, de una etapa de crecimiento y madurez, ¿no? Y la última estrategia, y siempre la menos recomendable si tengo que hacer un movimiento estratégico, es la cuarta, y es cuando tengo un producto nuevo en un mercado nuevo. Eso es un océano directamente que no conozco. No conozco el producto y no conozco el mercado. Entonces la recomendación acá es o diversificarlo o terciarizarlo, o bien adquirir ese know-how y ese conocimiento de un externo. Lo que pasa es que para adquirir ese know-how y ese conocimiento de un externo probablemente voy a tener que invertir en el seniority que mi empresa no está acostumbrado de alguien que ya lo trabaje en una corporación o en una gran ONG o en una gran universidad, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con mi emprendimiento que está en una etapa temprana? ¿Qué tiene que ver esto con mi día a día? ¿Estos son problemas del futuro? No, no son problemas del futuro, son problemas y son desafíos que quienes lideramos emprendimientos lo tenemos desde el día 1. Y les digo esto simplemente para hacer una diferencia entre lo que son movimientos estratégicos y pivotear en movimientos estratégicos, de lo que es la frustración que todos tenemos y hemos tenido en la venta de no poder estar vendiendo lo que tengo ahí. Entonces, ahí como no mentirnos a nosotros mismos y saber diferenciar, porque cuando me quedo en esto y no me están saliendo las cosas como
pretendía o como imaginé o como estimé que me iban a salir, no necesariamente necesito un movimiento estratégico diferente, sino que capaz necesita empoderarme comercialmente, capaz necesita validar, esperar la primera gran victoria. Entonces, acá ya me empiezo a meter en otro tema que podremos hablar horas, que es del vendedor y de la gestión comercial, ¿no? A mí esta matriz me aclaró muchísimas decisiones, siempre que le he trabajado con aliados, con clientes, porque muchas veces surge la idea, y si vendemos esta otra cosa, y si lo vamos a vender a tal lado, y esas son ideas totalmente válidas, pero mi recomendación es que no sean ideas que se tomen a la ligera, sino que se analicen estratégicamente, y que la dificultad comercial de penetrar el mercado se abrace como una dificultad que nos va a acompañar siempre, porque así es el mundo comercial, incluso en lo social, pero ahí hay otros movimientos tácticos que no necesariamente requieren de movimientos estratégicos. Es muy difícil explicar esto, espero haber sido relativamente claro, y me encuentro a disposición para las preguntas. Muchas gracias, Manuel, por estos datos que nos das, por toda esta información supremamente valiosa, principalmente considerando que los equipos en este módulo van a ver todo lo que es el marketing y precisamente que ellos puedan tener este contexto antes de iniciar con el módulo, antes de tener ya como tal el material, pues yo sé que esto va a ser muy, muy útil. Entonces, bueno, por un lado, los que deseen, pues abrimos micrófono. Si ustedes quieren hacer las preguntas en vivo, entonces adelante, los que quieran participar, si quieren levantar la mano, o igualmente por el chat. Entonces, adelante el que quiera participar. Yo tengo una pregunta, Gina. Dale, dale Luis Miguel, adelante. Manuel, pues primero muchas gracias como por la explicación, ¿verdad? Súper interesante. Te hago una pregunta. ¿El crecimiento intensivo es necesario recorrer cada una de las, digamos, de las estrategias en el orden que las mencionaste? ¿O es importante uno poder como posicionarse en algún cuadrante de estos y ahí desarrollar su estrategia? Excelente pregunta. Que se quedó sin señal, ¿no? Ah, bueno, pensé que era yo que me estaba fallando. Démosle unos segunditos Vale. a Manuel, mientras tanto voy a escribirle por acá por el chat Ok, vale. y ya continuamos. Bueno, démosle unos segunditos por acá. Él me aparece en línea en WhatsApp, entonces de pronto fue algo de conexión de su computador. Vale, listo. Bueno, mientras vuelve Manuel, si desean, si hay alguna pregunta directamente sobre, ya digamos, lo operativo del programa, del PAE, si tienen alguna duda sobre lo que estamos trabajando en este momento, como les comentaba ahorita, todavía estamos pendientes a que esté ya publicado el material para que ustedes lo puedan desarrollar. Pero esperamos ya muy pronto tenerlo listo, ya libre, pues ya publicado para que ustedes lo puedan ver. Entonces, no sé si tienen alguna inquietud metodológica de lo que vienen o les hago un resumen mientras tanto de lo que va a ser. No, yo tengo una pregunta que de verdad cuándo iban a liberar el material porque pues tenemos unas fechas un poquito apretadas en los compromisos de entrega de nivel 4. Entonces para las fechas de liberación era eso.
Listo, listo, sí. Lo vamos a tener también en cuenta porque ha sido más que todo unos ajustes que queremos tener como muy claros en ejemplos, precisamente por lo que comentaba Manuel. Hay unas diferencias grandes entre lo que es la estrategia y en lo que es lo táctico. Entonces, en este momento estamos trabajando mucho en lo que es lo táctico, en lo operativo. Queremos darles unos muy buenos ejemplos y muy buenas recomendaciones en lo operativo para que ustedes tengan esas bases, ya que en este momento pues vieron también muy fuerte lo que es la parte de la estrategia como tal. Entonces queremos reforzarlo mucho para ustedes en estos trabajos. Estamos haciendo mucho el énfasis en cuanto digamos, a lo que es producto, a lo que es servicio, a lo que es business to business, a lo que es business to consumer. Estamos desarrollando, digamos, unos puntos muy específicos en problemas, digamos, en casos muy prácticos, para que de esa manera ustedes lo puedan tener ese material, ya digamos que lo puedan correr con mayor facilidad en sus emprendimientos. Entonces, por ello es la demora, o sea, por ello es que hemos estado reforzando muchos ejemplos y queremos dejarlo también muy específico a lo que ustedes están trabajando directamente con sus iniciativas, pensando como en las iniciativas que tiene cada uno de ustedes, con lo que nos han venido comentando también en los talleres de refuerzo, que nos han dicho, por ejemplo, bueno, este ejemplo está claro para producto, pero bueno, y en mi caso que soy servicio, ¿cómo funciona? Entonces queremos que también les quede muy claro esos puntos. Otros nos han dicho, perfecto, yo ya lo entiendo cuando es directamente al consumidor, cuando esto va directamente a la persona, pero si yo tengo un cliente que es empresa y así está, digamos, diseñado, ¿qué hago? Entonces, este módulo especialmente como es ya queremos ayudarlos mucho a trabajar sobre lo que va a ser ya su exposición hacia sus clientes, sobre cómo van a hacer ese análisis de la información que sacan de esos clientes. Queremos que les queden muchos ejemplos de esa manera y así ya que ustedes Hola. puedan tener la información. Hola Manu, bienvenido, qué bueno que volviste. Perdón, se me cortó acá la internet. Y le estoy dando desde el celular, internet. Dale, ahí. Decía Luis Miguel, no sé Sí, ahí está. Aquí si estoy, aquí estoy. llegué a contestar, pero decía, siempre es una recomendación y no conozco, perdón, sí conozco empresas que han pasado de penetración de mercado directamente a desarrollo de mercado y no han ampliado mucho su portfolio de productos, y eso es válido también pasar del 1 al 3 y no del 1 al 2, si se quiere, pero ahí la recomendación es no subestimar el esfuerzo que nos va a llevar a aperturar un nuevo mercado. Entonces, muchas veces puede pasar del 1 al 3, siempre y cuando el 3 yo tenga en cuenta que necesito mucha liquidez. Es decir, que necesito mucho dinero que sea inyectado de afuera de un inversor o que sea realmente porque yo en mi empresa me encuentro con mucha liquidez. Entonces, esa es la recomendación, no subestimar el 3 y no subestimar, digamos, el dinero y el esfuerzo y el tiempo que requiere aperturar un mercado porque yo ya conozco el producto. Esa es como la gran recomendación ahí, el gran clic que yo veo, ¿no? No sé si se responde ahí un poco, Luis Sí. Miguel. Vale, perfecto, sí, vale, muchísimas gracias. Listo. Bueno, ya en este momento, pues ya estamos en el espacio de cierre. A todos los que hicieron las preguntas, muchas gracias por sus intervenciones. Sabemos de que hay más inquietudes que más adelante van a surgir cuando ya estén empezando a realizar sus estrategias, entonces ahí van a empezar a surgir esas necesidades. Ahí Manuel amablemente les compartió su contacto. E igualmente ya en este momento que estamos de cierre, les pedimos a todos que por favor prendan sus cámaras para tomar una fotografía ya con Manuel, ya para cerrar este espacio y pues ya para despedirnos todos y que cada uno continúe con sus actividades. Aquí como puedes ver ya, Manuel, ya puedes ver a todo el equipo que ha estado acompañándote y escuchando. Perfecto. Era un poco injusto yo mostrar la cámara y muchas personas sin la cámara, ¿no? Disculpen.
Buenas. Hola Mauricio, dale. Lo que pasa es que si quieren mi imagen, tienen que permitirme iniciar un video.